Acaba la temporada 24-25 y hoy nos toca analizar a los mejores fichajes de los otros en este canal. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Café con los otros Jonah, y hoy vamos a analizar a esos jugadores que en su momento cuando llegaron a la liga nos generaron un poquito o un muchito de ilusión dependiendo del jugador, y vamos a analizar si realmente se han cumplido esas expectativas, porque haremos un vídeo futuro analizando todos los jugadores que han llegado cedidos esta temporada, que ahí sí que tenemos algo variadito, pero hoy vamos a hablar de esos 16 jugadores que nos han parecido los mejores en esta temporada. Recordamos, para todos los seguidores, que dejamos fuera Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Aquí solo vamos a hablar de los otros, y vamos a empezar, si te parece, ya por el puesto número 16, por un jugador que, si no hubiera sido por las lesiones y por esa irregularidad, estaría bastante más arriba, pero Brian Zaragoza se ha perdido muchos partidos por lesión. Cuando ha estado disponible, el Club Atlético Osasuna lo ha notado mucho en ese perfil que Osasuna no tenía desde la salida de Abde, y que cuando Brian ha estado, yo creo que se ha notado un saltito de calidad. Lo colocamos en esta última posición, en esta posición 16, por lo que decimos, porque se ha perdido varios partidos por lesión. Totalmente, yo creo que Brian Zaragoza Julen ha sido un jugador que pues creo que puede haber dado mucho más. Es cierto que en el arranque de liga, posiblemente, si lo hiciéramos de las 10 primeras jornadas del campeonato, pues estaría en un puesto más alto, pero desde la lesión creo que se ha quedado un paso por atrás. De hecho, a mí hay jugadores del conjunto rojillo que me han gustado más, como Rubén García, Aymar Oroz, u otros a lo mejor que vamos a ver en esta lista, ya veremos. Por cierto, vengo pletórico con el apoyo que ha recibido el videoblog del Rayo, Julen, así que creo que tenemos que dar las gracias y que siga viniendo más gente a esta casa, a la de Café con los otros. Pero vamos a ver si entra en este top algún jugador del Rayo Vallecano, Jonay. Lo que sí está claro, y ya te doy paso para que vayas con ese jugador número 15, vayamos presentando cada uno a un jugador. No es de Vallecas, pero sí está bastante cercano al conjunto de la Franja. Bueno, y Bueno, de hecho, bueno, estaba, Jonay, estaba. sí, porque de hecho es haciendo relación con lo anterior, no lo hemos hecho aposta, es el primer fichaje del Club Atlético Osasuna y es Valentín Rosier, que yo creo que es un jugador que hasta que todo el mundo se da cuenta de su capacidad defensiva y que ha sido uno de los mejores laterales derechos del campeonato, pues yo creo que a lo mejor nadie se lo esperaba que estuviera aquí, pero creo que lo merece por la situación que ha tenido el Club Deportivo de Leganés, porque creo que ha sido una de las causas para que el conjunto pepinero se haya mantenido en esa lucha por no bajar a segunda división hasta el final, y yo creo que ha sido una de las sorpresas de la liga, porque pintaba ese típico jugador que nos viene con esas experiencias en el fútbol turco, que sabemos que bueno, que no tienen ese ritmo competitivo, que a lo mejor vienen aquí un año y ya luego no vuelven más a la liga. Por Rosier ha encontrado por lo menos una estancia para seguir asombrándonos, así que si se marcha Jesús Areso y demás, pues creo que es un gran esfuerzo por parte del conjunto rojillo. Un jugador que a mí personalmente no me despertaba mucha ilusión, por lo que comentas, ¿no? Un jugador que habíamos visto en el fútbol europeo y no nos terminaba de convencer, que su marcha a la Liga Turca, pues bueno, pero este año tenemos varios ejemplos. También tenemos el de Nicolás Pepe, que no ha entrado en este top, pero que podría haber entrado. Un jugador que venía un poco ya pasado de rosca de la Liga Turca y que ha dejado un gran rendimiento, ¿no? Valentín Rosier, que yo creo que además, y ya un poco en clave Osasuna, es un buen fichaje, es un jugador que ha demostrado que puede jugar de lateral en línea de 4, que puede jugar de carrilero en línea de 5 y también de central derecho, algo que Osasuna yo creo que lo va a agradecer bastante por tener ese perfil que no tiene la banda derecha y sí tiene la banda izquierda con el tema de Juan Cruz, y un jugador que, como dices, ha sorprendido y por eso lo metemos en el top. Por seguir, y hablábamos antes fuera de cámaras, que hay ciertos jugadores que cuando nos ponemos a analizarlos nos sorprende que solo lleven una temporada en su club. En el puesto número 14 nos quedamos con Diego Llorente, para mí uno de los mejores centrales esta temporada en primera división, perdón. No recuerdo si lo metimos al final en el 11 de la temporada, aunque fuera como suplente. No sé si metimos a Llorente, metimos a Bartra, no lo recuerdo bien, pero Diego Llorente, que hablaba antes, ¿no? Me da la sensación de que por los galones que tiene, por cómo ha jugado esta temporada, de esos jugadores que si me dices que lleva 5 o 6 temporadas en el Betis, te creería, la verdad. Invirtió dinero en el Betis en el mercado de verano y creo que le ha salido a las mil maravillas, y Diego Llorente merecía estar en este top. De Diego Llorente, lo único que puedo decir es que el día que se lesionó, solo hay que ver las reacciones de la afición del Betis, ¿no? Por tanto, yo creo que se define
su temporadón y lo que ha influido en este equipo en los momentos más críticos del campeonato en esta temporada. Vamos con el siguiente fichaje, que teníamos muchas ganas de verlo en el Villarreal, de que diera ese salto en equipo con más cartel, con más renombre. Bueno, pues Sergi Cardona creo que ha hecho una gran temporada. Uno de los laterales y en general con más asistencias de las 5 grandes ligas y que se ha adaptado muy bien al fútbol ofensivo de Marcelino. Es cierto que defensivamente al principio empezó para mí muy mal, todos hay que decirlo, hasta que se configuró un poco el proyecto de este año del submarino, pero su influencia ha sido bastante buena. Ha conectado bien con Alex Baena, ha sabido adaptarse y ya tengo ganas, Julen, de verlo en un Villarreal en Europa, ¿no? Creo que con Sergi Cardona aún falta ese pasito para ver si puede ser un jugador de referente o se queda como uno más. Así que de momento, el año pasado fue uno de los destacados en la Unión Deportiva Las Palmas, este año lo hace con el Villarreal. No es el único jugador del Villarreal del que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Aunque ahora vamos a pasar a dos jugadores, uno para ti y uno para mí, del mismo club. Y es que el Real Club Deportivo Español en el mercado de invierno tenía varias necesidades importantes y supo suplirlas a las mil maravillas. Te hablo yo del primero, de Urco González de Zárate, jugador que llegaba cedido de la Real Sociedad y que le ha dado al Español ese equilibrio en el centro del campo que posiblemente no tenía. Un Urco que todo apunta que junto a Gorrocha van a ser los sustitutos en el centro del campo de la Real Sociedad, que va a perder a Zubimendi, y veremos a ver si en un año de transición de la Real Sociedad Urco nos demuestra ser ese jugador que está para algo más que el Español, o un Español que ha peleado por el descenso. Veremos a ver si tanto Urco como Gorrocha están capacitados o son capaces de llevar a la Real de nuevo o de vuelta a Europa. Y a ese Urco se une el bueno de Roberto Fernández, ¿no? Un delantero que no venía con mucho cartel, pero que ha sido una de las mejores, bueno, una de las mejores no, estas dos cesiones han sido las que han permitido que el Español diera un salto en la segunda vuelta, primero por el equilibrio del centro del campo y por un Roberto que se ha partido el pecho trabajando por el equipo y además de ser un goleador muy efectivo, de los con mejor registro de la liga. Vamos a ver qué pasa, si el Español lo puede mantener, si le vamos a ver en otro equipo de la liga, porque la verdad es que nos ha asombrado bastante por esa capacidad de lucha, pero también por esa eficacia de cara a portería. Ojalá tenerlo aquí, pero está claro que el trabajo de Manolo González como entrenador y Fran Garza como director deportivo ha sido una de las uniones director técnico de mejores de la liga y por tanto merecen estar en este ranking estas dos incorporaciones, Julen. Pues vamos a entrar ya en el top 10, aunque antes por comentar algo, Jonay, no hemos incluido a ningún jugador que ya estuviera la temporada pasada y se ejerciera algún tipo de opción de compra. Por ejemplo, la temporada de Juan Cruz, posiblemente en el Leganés, era como para poder meterle en este 16, en este top 16 por lo menos, que fuera una opción, pero ha dejado de serlo en el momento en el que ya estuvo la temporada pasada y se ejerce una opción de compra o se ejerce ese fichaje. Lo mismo, por ejemplo, pasa con Marroca, por dejarlo claro para que luego no haya malentendidos. Y como decíamos, ese top 10 y con Marcos Alonso nos pasa lo mismo que con Diego Llorente, ¿no? Que yo cuando te paso mi top 15 lo dejo fuera porque no me viene a la cabeza Marcos Alonso como fichaje de esta temporada, ¿no? Yo creo que el rendimiento que ha dado Marcos en el Celta de Vigo y la solidez, la contundencia que ha demostrado tener es de un jugador que, aparte de la experiencia futbolística que puede tener, el que es evidente, tiene una experiencia ya en el Celta, ¿no? Y por eso a mí Marcos Alonso ni se me pasó por la cabeza, aunque después cuando lo hemos hablado, evidentemente, tenía que estar dentro. Un jugador que ha sido clave, tanto defensivamente como ofensivamente, para el cuadro de Giraldez. Pero es que te comprendo perfectamente, Julen, me parece que las has argumentado muy bien y que se te haya olvidado porque es la sensación que da el ver a Marcos Alonso en el Celta, ¿no? Nos puede dar la sensación con otro futbolista que vamos a mencionar después también en el mismo equipo, pero es que es así, es la realidad y yo creo que es algo que también ha conseguido Giraldez, Julen, entonces tiene mucho mérito que tengamos esa sensación de que los futbolistas lleven bastante tiempo en ese proyecto de Balaídos. Vamos con el número 9 y aquí a lo mejor mucha gente se va a sorprender, pero tenemos que hablar de Enzo Boyomo, porque si bien es cierto que Boyomo tiene que mejorar en cosas como en el juego aéreo, Boyomo ha hecho un temporadón y creo que ha sido pieza clave de Club Atlético Osasuna para que casi a un gol se metan en Europa. Menos mal que no lo hicieron porque si no mi Rayito no podía haber entrado, pero bueno, esto es otro tema. Quiero decir, Boyomo creo que se adapta muy bien al Club Atlético Osasuna, dejó un vacío importante en la defensa del Real Valladolid y yo creo, Julen, que ha compenetrado bien con Catena, que no venía haciendo precisamente una buena temporada anterior y yo creo que
Yo no tengo la sensación de que haya sido mala noticia, al contrario, creo que ha sido buena noticia y que va a ir a más. Yo creo que Cebollomo es de esos centrales que son carne de Premier League. No sabemos si este verano, la verdad es que no me sorprendería si este verano llega a un cuadro, un club de la Premier League y paga 12, 15 millones por él, no me sorprendería. Pero sí que si la tendencia sigue siendo esta, seguramente veremos al camerunés jugando en la Premier League porque sería para mí lo más normal en cuanto a perfil de central. Y hablabas antes de que hablaríamos de otro jugador del Celta de Vigo, que es un poco otra resurrección, que es Borja Iglesias. Ha marcado más de 10 goles, un jugador que venía de generarnos muchas dudas, ya no solo en lo futbolístico, sino en lo personal también. No terminaba de encajar en el Betis, su cesión al Bayer Leverkusen la temporada pasada fue un tanto extraña. Veremos a ver si tiene la capacidad el Celta de quedárselo en propiedad o de por lo menos conseguir otra cesión. Eso es algo que tendrá que trabajar bien la dirección deportiva del Celta de Vigo, pero analizando esta temporada yo creo que Jonay, lo de Borja Iglesias, nadie se lo esperaba de esta manera y el rendimiento que ha dado el Panda, bueno, es que ha sido uno de los mejores delanteros de la liga. No, no, de hecho muchos esperábamos que Dubicas fuera el héroe y al final ha sido Borja Iglesias. Lo que es el fútbol, Julen, es maravilloso. Vamos con el número 7 de un jugador que yo he defendido a capa y espada durante toda la temporada porque ha habido mofas sobre él. Y que esté en el número 7 en nuestro listado tiene mucho mérito. ¿Por qué? Porque hablamos de Tierno Barry. Barry es verdad que ha tenido fallos de cara a portería muy interesantes, de tirarse los pelos, de caer mucho en el fuera de juego, pero creo que estamos hablando de un chaval muy joven que viene del Basilea, que es decir, que no es que venga de una cantera potente de Francia, ni que venga de un equipo top, sino que venía de una liga que, bueno, que con todos mis respetos está 2 escalones o 3 por debajo. Y creo que al final la insistencia de este jugador en querer seguir mejorando, en querer seguir adaptándose, en aceptar suplencias, en aceptar titularidades que a lo mejor no espera, creo que Barry me parece a mí que puede ser un killer. Tiene que definir muchas cosas, pero a mí me parece un tío que le cabeza muy bien, que define bien cuando quiere, tiene que buscar esa regularidad. Y para mí hay que verlo, pero creo que estaremos de acuerdo que va a ser una de las próximas grandes ventas del Villarreal seguramente. Así que le tenemos que meter el número 7. Yo creo que Barry, para ser su primera temporada aquí en España o en una de las 5 grandes ligas, lo ha hecho fenomenal. Yo recuerdo, Jonay, que cuando hice la previa del Villarreal en el mercado anterior, comparaba un poco a Tierno Barry futbolísticamente a Umar Sadik, ¿no? Yo creo que tampoco me he quedado muy lejos en cuanto a ser un jugador que es poco estético, pero que ha demostrado ser efectivo, ¿no? Y lo que hablaba sobre todo, un jugador que creo que en el Villarreal, teniendo en cuenta de dónde venía, teniendo en cuenta que posiblemente en cuanto al idioma y tal podía tener ciertos problemas, yo creo que se ha acomodado bastante bien, ha sabido entender su rol, ¿no? Y yo creo que muchas veces esto nos cuesta analizarlo, pero creo que si Tierno Barry, ese perfil de delantero, no hubiera estado en el Villarreal, los que juegan alrededor, dígase Ayoce, dígase Baena, no hubieran rendido como han rendido, yo creo que hay que darle a Tierno Barry la importancia que hay que darle. Llega por alrededor de unos 15 millones, si no me equivoco. Para mí, sinceramente, como hago otra temporada como esta, es jugador carne de Premier League, jugador que vendes por 30, 40 millones y es lo que hablabas Crystal antes, ¿no? Palace, Crystal Palace. Crystal Palace, que ojo la dupla GP Mateta con Tierno Barry, ¿eh? Ojo, ojo, ojo con esta dupla. Ahí Vamos a está. la posición número 6 para hablar de otro delantero y que posiblemente, si tenemos en cuenta la posición clasificatoria de su equipo, sorprende que está aquí arriba, pero Fabio Silva ha sido un poco la razón de que la Unión Deportiva Las Palmas haya podido pelear en algún momento por la salvación. Si los goles del portugués, y de hecho se ha visto cuando el portugués no ha estado, la Unión Deportiva Las Palmas se ha terminado de caer, bueno, pues creo que habla bastante bien de la importancia que ha tenido el Luso. Además, Fabio Silva, ya sabes que yo lo he defendido durante toda la temporada, sobre todo porque me ha llegado bastante, me ha llegado a tocar bastante su historia personal. Ya sabemos que fue fruto de las negociaciones del colega Jorge Méndez, que, bueno, por el dinero le da igual un poco pasar por encima de chavales de 18 años como era Fabio Silva. En aquel momento que lo mandaron a los Wolves, para mí la sucesión a la Unión Deportiva Las Palmas ha sido lo mejor que le ha podido pasar al Luso, porque creo que a partir de este momento está preparado para dar un salto, está preparado para sentarse en un proyecto y realmente ser él quien decide dónde quiere jugar, que para mí es algo muy importante. No, no, y lo más importante también, Julen, que en un equipo que estaba prácticamente desahuciado, ha querido competir hasta el final, o por lo menos en esa lesión, siempre ha ido al campo a ver los partidos, lo ha pasado mal, entonces ese compromiso creo que le va a hacer eterno valorado en la afición de Pío Pío, ¿no? Entonces,
Creo que un poco más hay que decir de Fabio, creo que lo has definido perfectamente. Vamos con el número 5, de un jugador que a lo mejor mucho no le situarían en el top 5. Parece que estoy en Barrio Sésamo cuando la rana Gustavo nos enseñaba a aprender el número 4, pero no, estoy hablando de el número 5 y como buen 5, como buen jugador, ese es Enzo Barrenechea. Yo creo que es una lástima que el Valencia, lógicamente, no lo vaya a poder mantener, pero creo que se ha moldeado muy bien y que ha sido una de las grandes noticias del conjunto Che. Lo de Enzo Barrenechea, que por cierto ha sentado a Pepelu, que fue una de las revelaciones de la temporada pasada, yo creo que eso define muy bien su papel. Creo que es un chacal, creo que roba bien el balón, pero es que además tiene criterio con él mismo. Ha sido una de las noticias agradables de la liga. Quizá mucha gente no lo va a tener en cuenta porque lógicamente pues no ha aportado prácticamente goles o un número escandaloso de asistencias, pero es que al final esa no es su función y yo creo que ha dado un equilibrio en Valencia en una situación que recordemos que era colista a día 24 de diciembre, si no recuerdo mal, el día de Nochebuena, así que creo que tiene mérito lo de Enzo Barrenechea, Julen. Un Enzo Barnechea que entró en ese fichaje, bueno, en ese intercambio de Douglas Luiz rumbo Juventus, bueno, esa Juventus Aston Villa, y que veremos a ver qué es lo que pasa con el argentino, porque a mí no me sorprendería que el Aston Villa se intente quedar con él, aunque no descarto que una oferta de 15-20 millones haga al Aston Villa replantearse venderlo. Lo que no sé es si hay en el fútbol español algún equipo que pueda desembolsar 15-20 millones por él. A mí se me ocurre un equipo de amarillo que lo podría, que lo podría intentar fichar y que de hecho encajaría bastante bien, pero bueno, veremos a ver, porque es mucho dinero por un jugador que realmente ha tenido solo una buena temporada en primera división y que tendríamos que ver realmente dónde está o dónde se encuentra su potencial. Si te parece, Jonay, vamos a hacer aquí un pequeño cambio en el orden. Es decir, te lo voy a dejar a ti porque es el único jugador del Rayo Vallecano, para mí el mejor jugador del Rayo esta temporada, que lástima me da que no llegara antes al Granada la temporada anterior y bueno, a partir de aquí todo tuyo. Bueno, pues estamos hablando de Don Augusto Batalla, que después de Íñigo Pérez, por supuesto, para nosotros ha sido el MVP de la temporada del Rayo Vallecano, ¿no? Yo creo que además un jugador que llegó un poco tarde, que las primeras jornadas no fue titular, le quitó el puesto a Dani Cárdenas y luego no ha habido ningún debate. Creo que Batalla ha encontrado, pues en Vallecas se ha encontrado un rincón así que le recuerde al fútbol argentino, ¿no? Y yo creo que esa manera que tiene de animar a los jugadores, a la afición, esa humildad también para afrontar todo tipo de temas, creo que le ha gustado el entorno de Vallecas y creo que ha casado muy bien con esa filosofía. Deportivamente creo que ha sido un portero que ha tenido unos buenos, unas buenas estadísticas, unos buenos registros de paradas donde ha llegado a ser uno de los mejores de las 5 grandes ligas y luego me parece un tío que muchos van a decir, pero si pierde todo el rato el tiempo, pero creo que es que no ha sido hipócrita. Creo que él entiende el fútbol de una manera y yo creo que al final, honestamente, creo que en ese tema lleva razón. Pero creo que ha sido uno de los capitanes del Rayo Vallecano y que no olvidemos que ha hecho olvidar a Stol Dimitrescu, que si bien es cierto que a lo mejor no en la afición del Rayo no tenía una unanimidad como puede tener Batalla, es indudable que había batido todos los registros y todos los récords en la portería de la franja. Por tanto, creo que esto dice mucho del mérito que tiene el portero argentino, Julen. Además, un Batalla que por 1,5 millones, bueno, algo más de 1,5 millones, se va a quedar en propiedad en el Rayo, un fichaje que yo desde ya no sabemos qué va a pasar la temporada que viene, pero que lo calificaría como un 10. Y lo que comentabas, ¿no? Al final, Batalla es ese tipo de jugador que siempre quieres en tu equipo y que no lo quieres en el contrario, ¿no? Yo, como aficionado al Athletic Club, recuerdo lo mismo con Raúl García. Era un jugador que si está en tu equipo, pa'lante con él, a tope Raúl García. Cuando está en el rival, pues no te gusta y te cagas siempre en su familia, pero bueno, es lo que hay que entender que posiblemente si no hubiera sido por Augusto Batalla y por esa desesperación de las pérdidas de tiempo y demás, pues no sabemos qué hubiera pasado con el Rayo, pero posiblemente no hubiera estado peleando por la Conference. Así que ahora ya sí, vamos a entrar en el top 3 con tres jugadores que yo creo que sobre todo el tercero va a ser polémico y que para nosotros es Ilais Moriba. Un jugador que ya metimos en el 11 de la temporada, un jugador que de estar sobrevalorado, en mi opinión, ha pasado a estar infravalorado. La temporada de Ilais Moriba en el Celta es brutal. Ha tenido todo tipo de perfiles. Hemos visto a un Ilais muy cerquita de la línea defensiva, hemos visto a un Ilais mucho más llegador y para mí, sinceramente, teniendo en cuenta de dónde venía Ilais, de lo que se esperaba de él y de que lo comentabas la última vez,
había llegado incluso a ser un jugador mofa. Para mí la temporada de Iglesias es, pues de ser, sinceramente, para mí de los tres mejores fichajes del fútbol español. Mucha gente no va a estar de acuerdo con este tercer puesto y lo podemos, bueno, puede haber debate, por supuesto, pero es que estamos hablando de eso, de ser un jugador mofa, de ser un meme, ha sido una pieza fundamental. De hecho, cuando está en el banquillo, Giralde ha tenido que tirar de él para cambiar muchos partidos, no solamente unos pocos, sino muchos partidos. Lo hemos visto, como dice, cerca del área, de interior, haciendo que se suelte más Fran Beltrán. Creo que tácticamente ha dado mucho al Celta y esto es de valorar en un jugador que cuando llega al Celta es como el típico fichaje de verano en el que dices, bueno, pues para rellenar el hueco, ¿no? Para, bueno, uno más, vale, mejor que nada, pues vale, nos vale, pero esa era la sensación y eso no lo puede negar nadie, así que me alegro por el bueno, nos alegramos por el bueno de Ilais Moriba. En la medalla de plata, aunque la sensación, aunque sea de plata, tiene que ser de oro, porque yo no daba muchas esperanzas cuando se hizo ese anuncio y la verdad es que me ha callado la boca. Lo de Anthony quizás ha sido la historia más épica de un fichaje esta temporada. Por el contexto que vino del United, por cómo lo bien que ha encajado en el Real Betis Balompié, por cómo ha recuperado su capacidad voladora, su dribbling, su capacidad de asistencias, y luego cómo se ha hermanado con la afición bética. Las historias no sé si suelen acabar bien, todo el mundo desea que continúe en el Real Betis, pero ya hemos visto que algún que otro equipo de la liga, como puede ser el Villarreal, va a intentar, que me recuerda un poco al caso Sorloz con la Real Sociedad, bueno, va a intentar a lo mejor que Anthony viva otra experiencia en otro punto de España. Pero yo creo que sinceramente Anthony ha demostrado el jugador de quilates que es Julen y que el Betis, con todos mis respetos, se le queda pequeño si tiene ese nivel y vuelve a ese nivel. Yo creo que sinceramente es prácticamente imposible que vuelva al fútbol español, sobre todo porque después de estos 6 meses yo creo que el Manchester United sabe que lo va a poder vender por 25 o 30 millones. No sé a qué club, pero hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jesse Lingard, un jugador que por 6 meses buenos estás pidiendo 40 millones por él, es algo que es imposible que en el fútbol español nadie se gaste este dineral. Y me sorprendería, sinceramente, que Anthony volviera a salir cedido de un Manchester United, sobre todo porque está sonando bastante el interés del Bayer Leverkusen, que a priori será de Erik ten Hag. Así que veremos a ver qué pasa con Anthony. La única razón de que Anthony no haya sido top 1 es que el mejor fichaje de esta temporada, ya no de los otros, me atrevería a decir de la Liga Española, para mí personalmente y para nosotros es Ayoce Pérez. Sobre todo por tres cosas, Jonay. Primero, porque Ayoce llega por 4 millones. Un fichaje que sinceramente por 4 millones me parece ridículo. Segundo, porque ha sido el Zarra de la Liga. Y tercero, y para mí es algo importante, es algo que puntúa, en otro caso igual sería algo irrelevante, como por ejemplo Boyomo, que sale de Valladolid y se va a Osasuna, Ayoce se lo quita el Villarreal al Betis. Y para mí ha sido la diferencia entre estar en Champions y no estar. ¿Qué hubiera pasado con el Betis, con los problemas que vimos sobre todo en la primera vuelta, si hubiera tenido un jugador que te marque 22 goles? Cuarto, Julen. Y cuarto. ¿Cómo celebran los goles a Yoce? Con el café, ¿no? Yo creo que eso hace que esté en el número uno de nuestro canal. Para que nos caiga a lo mejor hemos tenido una preferencia. No, hombre, esto es una casualidad que de hecho se me acaba de ocurrir, no habíamos caído antes, por lo menos no lo habíamos hablado. Lo has definido muy bien, Julen. Yo creo que nadie esperaba. Es la campaña más goleadora de Yoce en su carrera deportiva, superando los 16 que marcó en el Tenerife cuando irrumpió en el fútbol profesional. Bueno, ha sacado Marcelino el lado más killer, pero es que a Yoce recordemos que también le ponemos en el número uno, porque en el primer tramo de liga, o prácticamente la primera vuelta, era más suplente que titular, y muchos de sus primeros goles fueron en el minuto 90 por entrar como revulsivo, y ahí es lo que hizo que el Villarreal en ese inicio de temporada se mantuviera más arriba que en baja tabla, y eso al final, para una dinámica de un equipo durante la temporada, es muy importante. Y luego la edad también, ya Yoce no es que sea un chaval de 20 años, entonces para nosotros es el number one, es el mejor fichaje, y con él creo, Julen, que vamos a acabar este vídeo. Pues Jonay, como dices, hasta aquí este vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si es así, dejar un like, suscribiros y activar la campanita, porque ahora ya sí que sí, ya no es un aviso de cara a tal. La semana que viene empiezan reconstrucciones. O sea, esto ya es una ciencia cierta. Dejadnos en comentarios
con qué equipos os gustaría que empezáramos, pero hoy sobre todo dejarnos en comentarios cuáles han sido para vosotros los mejores fichajes esta temporada, porque esto es muy personal, se trata mucho de expectativas y demás, así que dejarnos en comentarios, si no estáis de acuerdo con los nuestros, evidentemente también dejarlo siempre con respeto y simplemente nos despedimos, Jonay, avisando de nos queda solamente un vídeo de fichajes y lo siguiente que ya vamos a tener son las reconstrucciones.